Ahora que ya hemos visto todas las características de las funciones, en el tutorial de hoy vamos a ver una serie de funciones elementales. Nos vamos a centrar en las funciones polinómicas, bien de grado 0 como las funciones constantes, o bien de grado 1 como las funciones lineales y afines. Dejaremos para el siguiente tutorial las funciones de grado 2 y grados superiores. Comenzamos. Como os he dicho, vamos a ver las funciones elementales y entre ellas las funciones polinómicas. Primero, una función será polinómica si se puede expresar con una fórmula en la que podemos organizarla como un polinomio con los términos ordenados. ¿De acuerdo? Llevamos desde x elevado a n, vamos disminuyendo los grados hasta llegar al término independiente, que solo habría el coeficiente, que es a sub 0 en esa fórmula que acabo de escribir. Bien, dentro de las funciones polinómicas, la primera que vamos a estudiar es la función constante. Es una función en la que solo tiene el término independiente, es decir, es una función de grado 0, no existe en términos de con x, ¿de acuerdo? También se suele ver como y igual a un número. Bien, en este caso, lo primero que tenemos que tener claro con una función constante es que la pendiente es nula. Eso significa que será gráficamente una recta horizontal paralela al eje x. Si es nula la pendiente, la función no es ni creciente ni decreciente. Ya nos lo decía el propio nombre, función constante, ni crece ni decrece. Vamos a verlo en un gráfico. Ahí tenemos los ejes de coordenadas. Bien, esta recta es una línea horizontal paralela al eje x. ¿Cuál será su fórmula? Pues y igual y al número 3 porque pasa por el punto 3 del eje y. ¿Lo hemos entendido? Bueno, pues ¿cuál sería la fórmula de esta otra? ¿Sois capaces de encontrarla? Eso es y igual a menos 3. La más importante de estas funciones o la más conocida es la y igual a 0, que es la función nula y que también es la fórmula del propio eje x. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos de las funciones constantes y ahora vamos a las funciones de grado 1. Aquellas en las que tenemos término de la x y término independiente. También se ven con el tipo y igual a mx más n. Cosas que vamos a saber solo viendo la fórmula. Primero, su gráfica es una línea recta. Siempre que tengamos una fórmula del tipo igual a mx más n, sabemos que estamos ante una línea recta. Más cosas. La pendiente, la m, el coeficiente del término con la x, ¿vale? Que nos va a indicar la pendiente. Pues se puede calcular utilizando dos puntos y esa fórmula. Y sub 2 menos y sub 1 partido de x sub 2 menos x sub 1. Esa será la pendiente de la gráfica, teniendo en cuenta que teníamos dos puntos con esas coordenadas, ¿vale? Bien, después el término independiente, la n, ¿vale? Es la ordenada en el origen y corresponde a la altura del corte en el eje de las y de la gráfica. Teniendo en cuenta esta ordenada, vamos a distinguir dentro de las funciones polinómicas dos casos. Que la ordenada sea distinta de 0 o que la ordenada sea igual a 0. Cuando es distinta de 0, la fórmula es mx más n y entonces estamos ante una función lineal. Mientras que si n es igual a 0, la fórmula se queda como y igual a mx, sin el término independiente, sin la n, sin la ordenada en el origen, y estamos ante una función que se llama fin o de proporcionalidad directa. ¿Lo habéis entendido? Más características que podemos sacar. Para los dos tipos de funciones. Si la pendiente es mayor que 0, estamos ante una función que es monótona creciente, mientras que si la pendiente es menor que 0, la función será monótona decreciente. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Puntos de corte con el eje y y con el eje x. En el caso de la función lineal, así que sí que vamos a tener que distinguir, ¿vale? El punto de corte con el eje y
es el punto 0, n. La ordenada en el origen nos va a dar la coordenada y de ese punto. Y el punto de corte con el eje x será el punto que viene dado por la coordenada x, va a venir dada por menos n partido de m, y la y será 0 porque estamos a la altura del eje x. ¿De acuerdo? Bien, este último se obtiene porque igualamos a 0 la fórmula y despejamos la x y nos queda menos n partido de ahí viene. En el caso de las funciones afines, los puntos de corte tanto del eje y como del eje x se convierten en uno solo y son el punto 0, 0, es decir, el origen de coordenadas. Y debido a esto podemos sacar otra característica de las funciones afines, que es que son funciones impares y por tanto tienen una simetría respecto al eje. Más cosas que podemos saber de las funciones polinómicas de grado 1 solo con la fórmula. Podemos conocer su dominio y su recorrido. El dominio será todo el conjunto de números reales, todo R, y el recorrido igualmente será también todo R. Y por último, otras características que también podemos saber son: no es periódica, no hay máximos ni mínimos, y por último, no hay ningún tipo de discontinuidad. ¿De acuerdo? Es continua en todo R. ¿Lo habéis entendido? Pues vamos a fijar todos estos conceptos con unos ejemplos prácticos. Mirad, tenemos ahí unos ejes de coordenadas, ¿vale? Y tenemos ahí nuestra línea recta. Fijaros que pasa por el punto 0,3 y por el punto menos 3,0. Si nosotros tenemos dos puntos, podríamos calcular la pendiente con la fórmula, ¿de acuerdo? Sustituimos las coordenadas por sus valores. Cuidado porque abajo el x sub 1 es negativo, nos queda menos 3, con lo cual será positivo, y al dividir nos queda que la pendiente es 1, ¿vale? Y la ordenada en el origen nos viene dada por la coordenada en el punto de corte con el eje de la axis, que es 0,3, luego la n es 3. Y ya tendremos la fórmula, sustituimos la m por 1, la n por 3, y la fórmula de esa línea es y igual a x más 3. ¿Entendido? Vale. Si la pendiente fuese negativa, tendríamos una gráfica descendente o decreciente y sería de este estilo. ¿Vale? Por último, con las afines, sabemos que pasan por el 0, 0, ¿vale? Pueden ser positivas o crecientes con pendiente positiva y decrecientes o con pendiente negativa, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos todo claro, terminamos el tutorial. Hasta luego, chicos. Hasta el próximo vídeo. Let the mag be with you. Nos vemos por las aulas.